Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Esta noche en Lunes de Mina, las candidaturas de la polémica. El Tribunal Electoral rechazó las impugnaciones y dio vía libre a las candidaturas de Cartes, Nicanor, Lugo y Afara. Los partidos políticos y agrupaciones movilizan su aparato partidario en busca de la victoria el 22 de abril. Hoy nos acompañan los apoderados de 3 fuerzas políticas que pugnarán en las elecciones generales. Además, 62 días faltan para las elecciones de abril. ¿De qué manera se prepara el TSJE para una jornada electoral que promete ser histórica? A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Yo como siempre vestida por Tinola Borbón, que está en París, por cierto, poniéndose al tanto de todas las últimas tendencias. Como siempre, enero y febrero, Tinola se va a París. Bueno, muchas gracias a Tinola. Ya saben, ahí está, todo bordado con aplicaciones. Espectacular. Bueno, ya saben que si quieren ponerse en contacto con Tinola, pueden hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y Victoria Joyas, estos clásicos, las clásicas argollitas, sensacional. Y hoy que tengo así un pendiente, el mundito ese que me encanta. Bueno, ya sabes que ahí está. Siempre interesante tener una argollita. Ya sabes que en el caso de Victoria Joyas, ya hace casi 2 años, también está en Asunción, no solamente en Luque. En Asunción está en Senador Long entre Bertoni y Lilio. Y en Luque, ahí frente a la plaza de Luque, en la avenida General Aquino. Bueno, el Imperio de la Belleza, Joseph, obviamente, que en el mes de febrero la promo Viví el amor en Joseph. Sortean por sucursal una estadía para 2 personas en Tatano Posada Boutique, que es el lugar más lindo del Paraguay. Es hermoso. Ustedes no conocen Tatano, tienen que conocer. De Tati su guitarreta en San Bernardino, sinceramente espectacular. Bueno, gracias Joseph como siempre. Ahora sí voy a mis invitados de hoy. Con nosotros el licenciado Luis Salas, él es director de Recursos Electorales de la Justicia Electoral. Gracias por venir. Muchas gracias a usted, Mina. Muchas gracias. Juan Ernesto Villamayor, apoderado de la ANR. ¿Qué tal, Juan Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cristian González, apoderado del PLRA. Gracias por venir. Muy buenas noches. Lourdes Galeano, apoderada del UNAC. Muchas gracias. Constancio Mendoza, apoderado del Frente Guazú. Buenas noches, Mina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y, como siempre, ahora le tengo que esperar a Jenny, ¿viste? ¿Viste que te dije que estabas arrasada, Jenny? Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina, un placer saludarte y a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y por supuesto a todos los que están siguiendo esta transmisión, muchísimas gracias. Pueden opinar sobre el programa, tienen que ingresar a @MinaFTV en Twitter. Vamos a leer todos sus comentarios. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el maquillaje y el peinado de cada lunes y también a la gente de Segolén by Tinola que me viste todos los lunes. Hoy ya tengo un vestido parte de la colección Otoño-Invierno de Segolén by Tinola. Ahora sí vamos al informe que les hemos preparado esta noche. En este informe les traemos un resumen de lo que dictaminó el Tribunal Electoral con relación a las candidaturas del presidente Cartes, del expresidente Nicanor, del expresidente Fernando Lugo y del vicepresidente Juan Afara. Veamos. El viernes, el Tribunal Electoral de la Capital Primera Sala emitió la sentencia por la cual rechaza las impugnaciones presentadas contra el presidente de la República, Horacio Cartes, el vicepresidente Juan Afara y los expresidentes Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos, todos candidatos a ocupar una banca en la Cámara de Senadores. Estas impugnaciones fueron planteadas por el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Patria Querida, la Concertación Nacional Frente Guazú, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Democrático Progresista y el Partido de la Juventud.
Los magistrados María Dálida Leiva Cueva, Hermes Medina Oviedo y José María Salinas Riveros rechazaron los pedidos de impugnación considerando que la Constitución Nacional y las leyes no impiden a dichos candidatos a aspirar a una senaduría activa para el próximo periodo. Los argumentos con respecto al expresidente Nicanor Duarte expresan, si bien es cierto, lleva un cargo honorífico de senador vitalicio, que no es otra cosa que un privilegio de haber asumido el máximo cargo de la República. La norma constitucional ni electoral expresamente no le inhabilita para postularse a otros cargos electivos. En el caso del presidente Cartes, indican que este ni siquiera ha llegado aún a asumir la senaduría vitalicia. Y en el caso del vicepresidente Juan Afara, argumentan que no está expresamente inhabilitado por la Constitución Nacional, ni tiene expectativa de senaduría vitalicia. Con relación a Fernando Lugo, señalan que está de más ahondar en esta cuestión, conforme a los precedentes del mismo como senador nacional de la República del Paraguay, que en su momento, habiendo sido sometido a juicio político, razón por la cual no goza de la distinción de senador vitalicio, conforme a las disposiciones constitucionales. Respecto a la posibilidad de un doble cargo, en el caso de que Cartes y Afara sean electos senadores, los magistrados dicen que no pueden hacer futurología en el sentido en que aún no son electos y señalan que lo que no se puede es ejercer al mismo tiempo ambos cargos. Citan además como antecedentes el acuerdo y sentencia número 09/17 del TSJE y el acuerdo y sentencia número 404/10 de la Corte Suprema de Justicia, donde se expiden a favor de la candidatura a senador de Duarte Frutos. Los demandantes aún tienen la opción de recurrir al Tribunal Superior de Justicia Electoral y en última instancia a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y eso fue lo que hizo ayer el PLRA. Representantes de este partido presentaron este domingo un recurso de apelación y de nulidad contra la sentencia emanada del Tribunal Electoral que permite a los 4 impugnados continuar sus candidaturas a la Cámara Alta. En la apelación, los liberales piden la nulidad de la sentencia por la supuesta parcialidad de los 3 miembros del tribunal que dictaminó contra las impugnaciones presentadas. Además, solicitan la recusación de las máximas autoridades del TSJE como responsables máximos de la aceptación del tribunal. El Partido Democrático Progresista, que había impugnado la candidatura de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, hoy presentó una recusación y pedido de nulidad de rechazo publicado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por otra parte, el TSJE aún no resolvió sobre la solicitud hecha por el Frente Guazú para formar parte de la mesa de votación el día de las elecciones. Recordemos que la concertación solicitó ocupar un lugar en la mesa como tercera fuerza política. La ANR pretende que este lugar lo ocupe el partido UNACE, por lo que referentes del Frente Guazú se reunieron la semana pasada con autoridades del TSJE. Muy bien, el tema de las impugnaciones, que es donde en la parte que estamos, digamos, se expidieron el fin de semana, 6 candidatos fueron del Partido Colorado impugnados, ¿verdad? 6 creo que eran. Así mismo, sí. ¿Es así, Juan Ernesto? No, 4. ¿Por qué 4 nomás? A ver? Y que yo sepa es Horacio Cartes, Sí, es Nicanor. Afara, es Nicanor y Castiglioni. Pero había ¿Quiénes son los otros otros dos? Un gobernador y no sé qué más. El gobernador de Canindeyú. Sí, claro, está bien, pero o sea, los 4 son los que hacen a la lista nacional. Ah, sí, pero los que se después 2 manejan más. en... 2 Sí, más, pero en los otros no he visto tampoco que haya ningún debate ni que se haya apelado el tema, salvo que me digan que hicieron algo hoy o a esta hora. No, el PLRA impugnó a Nicanor Duarte Frutos y a Horacio Cartes, a ellos dos. Sí. Y luego tenemos una impugnación con relación al gobernador de Canindeyú que no renunció y a la vez es candidato a miembro de la Junta Departamental. Son desde el PLRA. Luego también se impugnó la candidatura del vicepresidente y de Castiglioni no sabía realmente. Sí, y Castiglioni impugnó Pancop. como individuo, ¿verdad? Como individuo. ¿no? Y eso no corre, ¿verdad? Por supuesto que no, es absolutamente imposible. O sea, la ley determina desde dónde se producen las recusaciones. O sea, ¿quién tiene derecho a impugnar? Tienen los movimientos políticos, los partidos políticos y sus apoderados. Ninguna persona que pase por la calle puede decir, aunque sea candidato, puede presentarse a decir, mire, yo vengo acá a presentar una impugnación a como una ciudadano candidatura. no existe Eso no existe. esa posibilidad. Sí, no, en nuestro caso nosotros hemos impugnado la candidatura de Horacio Cartes, de Juan Afara y Nicanor Duarte Frutos, a razón de que están impedidos, ¿verdad?,
por la incompatibilidad de sus funciones actuales con la actividad que pretenden consolidar en las ¿Cuáles son las elecciones. funciones actuales, por ejemplo, de Nicanor? No, él es su estado de senador vitalicio. Por el caso de Cartes y Alfara, están en ejercicio de la presidencia y la vicepresidencia. Y el 237 de la Constitución establece la exclusividad a esa función. No da márgenes a ninguna otra interpretación. Por lo tanto, no pudieron candidatarse para ningún cargo en ningún aspecto, porque de lo contrario estarían ellos adecuando la Constitución a sus intereses y bueno, dedicándose, a pesar de la prohibición, a las actividades que ellos elijan serlo de manera discrecional, ¿verdad? Entonces, nadie se acuerda de la función de Juan Alfara, pero él es nada más y nada menos quien va a sustituir por imperio de la Constitución al presidente en ejercicio. Ambos están en ejercicio y para ambos habla el 237 de la Constitución de que deben dedicarse en forma exclusiva a esa función y lo deben hacer desde el momento en que han sido proclamados, del 15 de agosto de 2013 hasta el 15 de agosto de 2018. No pueden dedicarse a otra cosa. ¿Eso es así, Juan Ernesto? Bueno, yo no puedo creer que una candidatura sea una función. O sea, la función es desempeñar un cargo, es No, hacer acá no algo. hablamos de la función, doctor. Estamos hablando Acabamos de de decir la que la exclusividad que dice el de la 237. No, el 237, debiendo dedicarse exclusivamente a sus funciones. Ahí está, estamos hablando de función entonces. Y claro, y deben dedicarse exclusivamente a gobernar el país como presidente y vicepresidente, más nada. La candidatura, yo insisto entonces, no es una función. Vuelvo al mismo punto. Sí hablo de función y bueno, vamos a tratar de ponernos de acuerdo en qué quiere decir cada cosa. Pero pongámonos de acuerdo en qué significa la exclusividad. De la Es muy función, sencillo. acabamos de decir, no Claro. es una función. Pero- El ser pero- candidato no es una función. O sea que no tiene otra función, por lo No tiene. tanto. Pero el Sí, 237 por la no habla funcionalidad de eso. no es posible. No habla de la función o cargo, habla de cargo, pero después dice en el apartado final de que debiendo dedicarse exclusivamente a sus funciones. Yo no sé qué puedes entender con Ya sé, eso. pero no se puede ir a hacer pipí, por ejemplo. No, No, pero es hablamos claro, de cosas como esas. en No, este No, caso no, ya es sé, pero claro lo que te está digo nomás haciendo que... campaña política. Pero te pregunto, pero un cargo, lo que dice Juan Ernesto, a ver, para que quede claro, yo entiendo lo que haciendo dice de abogado del el- diablo, o sea, sí. no puede ejercer ninguna otra función, pero la candidatura en sí pues, no es una función, es una candidatura, no es una Entonces función. todos saben y es lógico, una es dedicarse a una campaña electoral, es candidato, se está concentrando, está haciendo actividades fuera de lo que es el de gobernar. Y eso es lo que prohíbe la Constitución Nacional. Le exige que exclusivamente sea presidente de la República. No puede ser candidato, no puede dedicarse a hacer campaña electoral, a todo lo que está haciendo, está recorriendo el país, inclusive utilizando recursos públicos, inclusive utilizado por el candidato de la lista 1, y en ese sentido está violando el artículo 237, en eso se refiere, no a lo usual que está señalando de ir a hacer pipí, comer, lógico. No, lo que te digo que no ¿verdad? es una función, o sea, en el sentido que... A ver, veamos, voy a poner otra hipótesis. Sí. Vamos a hacer un dibujo o vamos a imaginar que el señor Horacio Cartes, porque fíjate que en la misma bolsa le están colocando a Nicanor. no, no El es así. señor eso no Horacio es cierto. Cartes, No el es señor así. Horacio Cartes no es candidato, pero hace campaña. Claro, igual se está dedicando a otra función. Claro, entonces estaríamos Luego, diciendo está cumpliendo otra función. está dando la Estaría razón a nuestra violando. tesis. Pero la violación entra por la candidatura, lo que demuestra que es endeble ese razonamiento. Por eso es que la candidatura no es función. Cuando se traza el paralelo y se le dice, mire señor Cartes, usted no puede hacer campaña, porque la campaña es una función, se está desnaturalizando el tema. En realidad lo que se busca impugnar es su candidatura por el lugar al que quiera acceder. Yo puedo entender ese razonamiento, pero que me digan que la campaña es una función, para mí es No, inentendible. el argumento principal y fundamental de la impugnación realizada a la candidatura de Horacio Cartes y de Nicanor Duarte Frutos es la violación del artículo 189 de la Constitución, que imperativamente establece que los presidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios. No es un complemento lo que se está señalando en el artículo 237, que obliga a un presidente, y es muy notorio el espíritu, lo que busca ese artículo, se dedique exclusivamente
a ejercer las funciones de jefe de Estado. Si bien es cierto, si no es candidato, pero se dedica a hacer campaña política, estaría igualmente violando ese artículo en el sentido de su exigencia del ejercicio pleno y exclusivo de ser presidente de la República. Bueno, y en el caso de Nicanor, ¿cuál es? Porque él no tiene ninguna función ahora. No es por la función, es por su condición. De senador que vitalicio. no lo digo yo, ni lo dice nadie, lo dice la Constitución Nacional. El presidente que haya culminado su mandato es ungido como senador vitalicio. Nicanor puede asumir su banca en el Congreso con todo gusto, sin ningún tipo de traba, pero como senador vitalicio, ¿verdad? Es lo que le impone la Constitución Nacional por imperio de su texto, ¿verdad? O sea que la función es ejercida por él. Ahora, fíjense, no es tampoco una decisión o designación discrecional que él pueda elegir negar su condición de expresidente y lo que le adjudica la Constitución. Sería muy absurdo entonces que ahora la Constitución, o sea, hasta tanto se cambie la Constitución, Nicanor es senador vitalicio, puede asumir su banca como tal, pero no puede ser senador candidato en este momento y ser senador activo. Es lo que dice la Constitución. Pero en algún lado dice que el senador vitalicio no puede candidatarse a nada. No dice, no tiene por qué decir si ya establece la función que se le asigna luego de ejercer la presidencia de la República de manera plena dentro del periodo constitucional, ¿verdad? Y estas son pero como creo que dice en la resolución, no sé quién dijo, que es una cuestión honorífica que se da a todos los expresidentes, pero no significa que no puedan hacer otra cosa en ese sentido. Les pregunto, porque yo la verdad que no domino la Constitución. La norma es imperativa. Ajá. La norma establece que los presidentes, reitero, electos democráticamente y que no hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables, serán senador vitalicio. No da la oportunidad a ocupar otro cargo en la República como función pública que ser senador. Prohíbe, digamos, que ocupen otra. Bueno, pero la función. norma en el derecho público te tiene que autorizar, te tiene que autorizar. Y eso es lo que sucede en este caso. Por eso es risible. O sea que los presidentes tienen que dedicar a ser senador vitalicio toda su vida y no pueden hacer otra cosa en su vida. Si por ejemplo a los 40 años deja de ser presidente, pues fue un presidente joven, va a ser senador vitalicio y no puede hacer más nada. Es que no puede hacer más nada, Mina, ¿verdad? Justamente para rescatar la experiencia que tiene un presidente en ejercicio durante un periodo constitucional. Y creo que incluso si hurgamos en la constituyente, la idea es que se siga aprovechando el conocimiento de un expresidente en el sentido de aportar sus conocimientos al Parlamento, ¿verdad? No se le da la función de senador activo con voz y voto porque lo que se pretende es que él aporte lo suyo. ¿Y qué resolvió los tribunales, digamos? ¿Qué resolvió en los casos de las impugnaciones? Desde nuestro punto de vista no hay tribunal y no hay... No dio lugar. Porque el argumento, después el doctor Constancio va a señalar algunas deficiencias de la propia integración, ¿verdad? Por lo que le iba a escuchar. Pero el argumento fundamental que tiene el Tribunal Electoral de la Capital, que rechazó esa impugnación, que rechazó la impugnación, sí, señala que taxativamente no está establecido en el artículo 97 del Código Electoral y en el artículo 179 y 178 de la Constitución, donde se hace un listado de las inhabilidades. ¿Y no está establecido? No está establecido. Porque taxativamente y claramente está establecido en el artículo 189. No puedes hacer una interpretación sesgada de la ¿qué Constitución. dice el 189? Y justamente que serán presidentes, senadores vitalicios. Pero en las inhabilidades no cita. No cita. Lo mismo ocurre con el artículo 235 de la Constitución, donde se establece cuáles son las inhabilidades para ser presidente de la República. Y ahí no cita que no puede ser reelecto. ¿Dónde está establecido que no puede ser reelecto? En otro artículo, que es el artículo 229 de la duración del mandato, que dicen durará 5 años su función y no serán reelectos. Palabras más, palabras menos. Entonces, se hace una interpretación sistémica de la Constitución. Vos no podés hacer, es un cuerpo completo, digamos, que vos no podés tomar un artículo sin tener en cuenta el otro artículo. Se complementan. Pero el asunto que rechazaron, ¿verdad?
Rechazaron por Y ese ahora se va a argumento apelar al endeble. Tribunal Superior Ya de hemos Justicia. apelado y recusado, como ya dijo el informe, a los 3 miembros. ¿Ustedes responden a esa o cuál es el Pero papel? acá Yo hay veo algo apoderado. más grave, Mina, que este tribunal supuesto, ¿verdad? De este supuesto fallo, no existe porque está integrado de manera irregular. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no se ha tenido en cuenta el artículo 12 de la ley que establece una forma de sustitución de la integración del tribunal. Y acá el responsable de eso es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que si bien tiene potestad para designar, lo tiene que hacer con apego a la ley, al artículo 12 de la ley. ¿Y qué hizo mal? Y ha designado a jueces no de acorde a lo que establece el sentido. ¿En qué? Y ¿En porque Acá ha te nombrado puedo leer el artículo 12, magistrados mira. No, de dígame circunscripciones nomás, muy ¿en qué las estuvo más mal? lejanas, Claro. cuando la ley le impone que lo haga de las más cercanas, incluso tribunales de Lo que de la igual ley clase. establece claramente es que tiene que ser integrado por jueces electorales de la circunscripción. ¿Qué significa eso? Los jueces electorales de Asunción, que son 2, o de Central, en el caso del Tribunal Electoral de la primera sala, o de Presidente Ayes, Paraguarí y Cordillera en el caso del Tribunal Electoral de la capital segunda sala. Esa es su circunscripción. ¿Y ahora cómo fue ellos integrado? integraron con jueces de Concepción y el segundo paso es con la circunscripción más cercana. Y ellos integraron, el tribunal integró de manera irregular y con jueces de un mismo signo político. Ambos Pero se integró, tribunales. este tribunal se integra solo para tratar el caso así. No, no, es? no. ¿O ya Se integró anteriormente. Nosotros le hemos señalado ya el 8 de febrero, antes de presentar, acá tengo la presentación que hicimos al Tribunal Electoral, al Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde ya le señalamos nosotros como alianza nuestra preocupación y le pedimos que cumpla lo que dice el artículo 12. ¿Por qué? Porque en materia electoral y de la misma composición del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque hay un ministro de extracción colorada, otro de extracción liberal y una independiente, se debe respetar en todos los estamentos porque eso hace al control y a la pluralidad. Sin embargo, el Tribunal Electoral de la capital, primera sala, mal integrado, ilegalmente integrado, todos los jueces, los magistrados, mejor dicho, son de extracción colorada. Lo mismo pasa con el Tribunal Electoral de la capital, segunda sala, que ahí tenemos la excepción de Miriam Cristaldo, que creo que es independiente o febrerista a su origen. Pero esta integración que se hizo irregularmente se integran con jueces. O sea que ustedes ahora están apelando a dos cosas. La integración, ¿verdad? No, nosotros Está cuestionando, recusamos, digamos. pedimos la nulidad porque entendemos que este tribunal fue integrado ilegalmente, por tanto no tiene competencia y sus fallos son irregulares, nos sirven nulos y apelamos, y también porque entendemos nosotros que desde origen hay un interés del Tribunal Superior de Justicia Electoral que se haya Pero fallado el de esta Tribunal manera. Superior de Justicia Electoral no está compuesto justamente por No, tres pero ellos, de este diferentes. tribunal integró de esta manera. Ya sé, pero entonces, te digo más que no te garantiza, quiere decir que haya El de Tribunal tres. Superior de Porque Justicia Electoral que el lo integró. así. y ahí pues está un liberal, está Bueno, una perfecto, independiente y y nosotros un colorado. recusamos igual al liberal, porque no se ha obrado conforme a derecho. Y eso que te digo, por lo visto, el hecho de que estén integrados de diferentes partidos tampoco te garantiza justicia, así Claro, que da igual. pero lo esencial es que acá no se tuvo en cuenta la normativa para la designación. Ahí está el vicio que provoca la nulidad ¿Y de ustedes este qué van a supuesto hacer fallo. A ver. ante la... Yo quiero volver al punto anterior para después entrar en la parte formal. Podemos básicamente coincidir, porque lo dijo muy bien el colega, y me parece muy bien, que el tema de la dedicación exclusiva respecto a la función es un complemento. Muy bien, vamos al tema de fondo. El tema de fondo se ha presentado como que el presidente de la República tiene un destino inexorable, ser senador vitalicio. No puede ser otra cosa. Tiene necesariamente que ser senador vitalicio porque ese es el mandato constitucional. Creo haber entendido que ese es el razonamiento. Creo que estamos de acuerdo. Muy bien. Y ahora me pregunto, ¿por qué le prestaron el acuerdo constitucional a Nicanor Duarte Fruto para que sea embajador? Porque eso lo hizo el PLRA y el Frente Guasú. Él fue propuesto por el presidente Horacio Cartes como embajador ante la Argentina. Y ambos sectores le prestaron el acuerdo y votaron a favor. yo Es le hago decir, otra- ya estamos de acuerdo en que no es inexorable.
puede ser cualquier otra cosa. Yo hago le hago una pregunta. pregunta. Yo hago una pregunta, no discuto. le Fíjate hago. que no. Si no se me violó, Yo diría a qué va la pregunta. se Estamos violó, hablando de la Mina, condición del doctor, estatus de... Si se violó una reglamentación o una norma, ¿eso posteriormente lo hace regular? No. Desde luego que no. No, En ese caso es claro y contundente que el artículo Yo te estoy 189 diciendo, no, prohíbe. yo estoy haciendo una pregunta porque tanto el Partido Liberal Radical Auténtico como el Frente Guazú están realizando una impugnación y me están explicando que el destino en términos constitucionales es inexorable. Solo puede ser esto, no puede ser otra cosa. Y ambos, No es el planteamiento, no. pero eso es lo que me acaban de decir. No. Y ambos han votado para que sea embajador. Han otra prestado función. el acuerdo constitucional para que el doctor Nicanor Duarte Fruto, expresidente de la República del Paraguay, y de acuerdo a lo que acabo de escuchar, con mandato inexorable de ser solo y exclusivamente senador vitalicio, sea embajador. Con lo que el mandato ya Esa no es es una cuestión que inexorable. se puede discutir, pero de ninguna manera, ni O en la hipótesis que se haya cometido un error o se haya cometido No, una no, es una violación hipótesis, de legal, es un hecho. bueno, que se haya cometido una violación, de ninguna manera subsana o regulariza la situación de que en estos momentos tenga que ser senador activo cuando la Constitución establece que tiene que ser senador vitalicio. Y no es una posición que tiene el PLRA, connotados colorados como el presidente de la Convención Nacional Constituyente, Óscar Facundo Isfrán, hoy en todos los medios de prensa señaló que el presidente de la República debe dedicarse a ser exclusivamente el presidente de los 5 años y después ser senador vitalicio y no puede ser candidato. Nada más y nada menos que el presidente de la convención, lo escuché en Mundo Rolón, también visto creo que en una creo que en un diario. Claro, pero acá Pero lo que queremos decir, esa es la fuente. Pero yo Sí, quiero, sí, y te puedo señalar también actas de sesión. Pero lo que yo te digo también es lo siguiente. Me tengo que ir O a sea, la nos pausa. sostenemos Sí. nosotros, Sí, el sí, propio Partido Colorado. Claro, quien pero sostiene. digo nomás porque a mí pues ya, yo siempre digo los años, los kilos y todo esto hace que se me desarrolle un poco más el cerebro. Pero el tema, independientemente de que como Óscar Isfrán haya sido presidente y qué sé yo, y sea colorado, eso tampoco no significa que no se equivoque ni que No, tenga pero la estamos diciendo la que última no es una palabra ni cuestión toda la partidaria. verdad, ¿verdad? Hay colorados que son un desastre y dicen cualquier cosa y hay liberales también y punto, ¿verdad? O sea, no le da ninguna autoridad, digamos, por lo menos para mí. Pero yo nomás lo que creo es que cuando algo es discutible, ¿verdad? Porque evidentemente es discutible, por eso que este señor Juan Ernesto, que tampoco no es ningún tonto, digamos, y tiene años y experiencia, tiene una posición, acá otro compañero de otra posición, vos tenés otra posición, etcétera, etcétera. Cuando es discutible en el terreno electoral, por ejemplo, lo que hicieron los colorados, digamos, ¿verdad? Que presentaron un montón de irregularidades de diferentes partidos y movimientos de la alianza y optaron políticamente. No, eran de la alianza. Ahí se presentaban. Algunos Esto de quiero la aclarar. alianza y otros no. Algunos puede Sí, ser, claro. pero hay que aclarar Sí, sí, bastante algunos. bien que hubieron Sí, muchísimos sí. movimientos. Así es. Algunos de la alianza y otros no, por eso digo movimientos diversos, ¿verdad? Y optaron políticamente por no impugnar. Y de verdad, yo creo que cuando hay dudas, ¿por qué no se ve la forma de instar a la participación y no tener tanto encono? Yo siempre pongo el ejemplo, ahora Villamayor puso este ejemplo, que bien que cuando ustedes acordaron que Nicanor sea embajador, ¿verdad? Porque en ese entonces... Pero no tiene que ver eso espera, con lo que ella... era otra función, eso sí que es otra función, porque ahí sí que cumplía de pero- verdad otra función, espera. No. Pero también yo siempre pongo el ejemplo de Fernando Lugo, y que también estuve de acuerdo con el Partido Colorado, que finalmente no le impugnó. Fernando Lugo, que fue candidato Sí, tuyo, o sea, del Frente Guazú, sí. tuyo del PLRA, tuyo digo, no, de vos, del PLRA, Sí, ¿verdad? fue mi candidato. Ahí sí que más claro agua, digamos, la inhabilidad que tenía, pero así, ¿Por qué? clarísima, ¿verdad? La inhabilidad. No, hasta el propio Lugo me Ministro de la lo dijo República. Sí. personalmente acá, en este mismo lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el ministro Es ministro de una religión. religioso, no sé cómo Claro, dice Pero tuvo textualmente. la dispensa papal. No, para no tuvo. No ejercer tenía. ese- No, no me tenía. lo dijo No, señor. Fernando No, Lugo. nunca tuvo. No. Mira, yo No. de Nunca verdad tuvo. te puedo No asegurar tuvo. que Se no hizo tuvo valer para... la renuncia por el Código Civil.
Él no tuvo Claro, nunca la él dispensa. renunció, pero nunca obtuvo, hasta después, no, después sí obtuvo, el tema de la dispensa, Pero no no sé siendo cómo candidato. miércoles se llama. Siendo candidato, es más, fue electo y todo, y todavía no tenía la dispensa papal, no sé cómo mierda se llama. Bueno, el asunto es que igual participó y era explícito. Entonces, digo nomás yo, o sea, la verdad que pueden no hacerme caso, aparte de lo más probable que igual participen, ¿verdad? Pero, sinceramente... Ya, No, yo entiendo el yo- punto yo- que está no señalando. sé, creo, ¿verdad? Me Mina. parece más sano. Sí. Percibo este, yo, este tema de, yo lo que- cuando hay duda, ¿verdad? Ahora, Yo si te es digo lo tan siguiente, taxativo si como vamos a ustedes hablar dicen, nosotros del punto de vista electoral político, para nosotros la presencia encabezando Horacio Cartes en la lista de senadores del Partido Colorado, para nosotros es una ventaja electoral. Porque vemos, entendemos y las encuestas nos dicen que tiene un rechazo del 80% de la ciudadanía. Sí, A ganó- nosotros ganó en su políticamente partido. ganó en su partido, pero bueno, perdió tanto la rechazo no candidatura más importante. Y bueno. perfecto, esa es nuestra posición Claro, política, pero nuestra no es visión. tan así lo que te digo. Nuestra visión. pero yo quiero ir Pero más allá, nosotros mi- tenemos mi- una posición, todo lo que señalaste, que está bien, pero eso no obsta a que esta candidatura viole la Constitución, y nosotros tenemos una posición bien clara desde el PLRA de que vamos a hacer cumplir o buscar o pelear o hacer todas las acciones que correspondan para el cumplimiento de la Constitución Nacional. Y no, y lo que Esa yo es nomás nuestra le digo, línea, ya sé, y lo que yo le y digo que estamos esa presentando- línea, estamos que esa presentando- línea, lo que yo también, lo que te No estamos vamos diciendo es que a esa negociar la línea, Constitución. esa línea se negocia. Evidentemente, y la han negociado en varias ocasiones. Primera ocasión, el propio Fernando Lugo. Ahí al PLRA no le importó tener un candidato que iba en contra de la Constitución. O sea, que ahí ya negociaron. Segunda ocasión que negocian es esta que cita, que si ustedes sostienen de que la Constitución efectivamente dice que Nicanor, digamos, no podía cumplir otra función, ustedes votaron otra función para Nicanor. Tercera, Pero eso no es verdad. tercera vez que, tercera incoherencia, es que si ustedes son tan estrictos, digamos que sí o sí solamente la Constitución y nada ni nada con los que con los violadores de la Constitución, yo siempre les digo, hicieron una alianza ahora con el Frente Guasú, digamos que formaron parte de los violadores de la Constitución, según ustedes, ¿verdad? En el marzo pasado. Se dio nomás. En política, pues, vamos a ser sinceros, o sea, todo es más relativo y flexible. Eso es más lo que yo quiero hacer notar, ¿verdad? Que uno minimiza o no las violaciones con vaselina, sin vaselina, de 4, qué sé yo, según Pero si le esa- gusta el tipo que te va a violar. Pausa y enseguida volvemos. Atención, un ratito, luego vas a poder. Se viene el torneo local más importante de todos y con él, Tigo te trae una promo que no podés dejar pasar. Contratá tu plan TV familiar por 99.000 guaraníes durante 3 meses. Llamá al asterisco 611 al 021-618-9900 y disfrutar de toda la pasión del fútbol con las señales de Tigo Sport. Porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Asómate y consume la vida a granel. Bienvenidos los amigos del verano. Bienvenidos los megas de regalo. Contigo, si sos 4G LTE, tus minicargas traen regalos más grandes. Si aún no lo hiciste, cambia tu chip a 4G LTE, porque en Tigo, el centro sos vos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Ir a Europa y ver las estrellas no tiene precio. Viví la final de la UEFA Champions League Kiev 2018 con Mastercard. Tenés chance de ganar un viaje a Ucrania para vos y un acompañante. Comprando con tus tarjetas de crédito Mastercard del Banco Continental, acumulas cupones por cada 500.000 guaraníes. Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento.
Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Bienvenidos los amigos del verano. Bienvenidas las ofertas en smartphones. Llévate un Huawei P10 con 50% de descuento sujeto a un plan mínimo. Acércate a una tienda Tigo y comenzá a compartir el verano. En Tigo, el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención que en Pharmacenter quieren que tengas más días de felicidad, más días de fiesta, más días de Pharmacenter. Por eso te traen el día F, la promoción que no te podés perder con nuevos beneficios para vos. Descuento desde el 25% y más en todos los productos, con cualquier forma de pago. Marca en tu calendario que este jueves que viene y el viernes, o sea, jueves 22 y viernes 23, es el día F de Pharmacenter, ¿eh? El beneficio para que en esta edición los clientes fieles podrán pagar 20% de sus compras en productos para la prevención y cuidado contra el dengue con sus puntos acumulados. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, atención que si no tenés todavía casa, te recomiendo este barrio, Emboscada 2 y 3. Esto queda impresionante realmente el lugar, sobre todo son lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Creo que es la zona la única zona donde hay de verdad una autopista de 4 carriles de cada lado. Después no conozco otra en el país así tan grande. Calidad también en crecimiento comercial e industrial. Esto es en Emboscada. Consulta llamando al 752-769 o busca La Loteadora Inmobiliaria. Tu inversión más inteligente y segura en la vida. ¿Qué bloque es? Pues yo estoy perdida. El segundo. Este es el segundo bloque. Le ayudo, señora Mina. Que mucho que me pasé había sido en el primero, ¿verdad? Bueno. En relación al tema, ¿vos querías agregar algo? No, es que se plantean cuestiones diferentes acá, ¿verdad? Nosotros no hablamos de la inhabilidad en ningún momento, hablamos de la incompatibilidad en cuanto a la función del presidente y vicepresidente. Y eso es inexpugnable en la Constitución, ¿verdad? Es imposible tener otra interpretación, porque si vamos por el lado de la inhabilidad, ¿verdad? Eso se refiere al común de todos los ciudadanos, ¿verdad? Y el ciudadano presidente, el ciudadano ungido, fue electo para ejercer un cargo. Por eso elegimos un presidente, un vicepresidente para eso. Bueno, ahora el tema está en síntesis en manos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pero, así, claro, y necesariamente debe hacer caso a la Constitución, porque acá no existe otro camino, ¿verdad? Y que en todo caso, hablando de la participación o en el supuesto caso de que se esté enturbiando la participación, y bueno, es responsabilidad de quienes lo han propuesto. Sabiendo que no se puede, lo han propuesto y este supuesto tribunal, ¿verdad?, que es un tribunal ilegal, ¿no es cierto?, falla, supuestamente emite una resolución que es nula a favor de los intereses, digamos, de una facción que está haciendo una propuesta totalmente contra la Constitución. Y lo que plantea Villamayor con relación al caso Nicamel en el Parlamento, ¿verdad?, no tiene que ver, nosotros no hemos dicho que no pueda ejercer no puede ser electo senador, ya hubo antecedentes sobre eso, no pudo ejercer por las mismas imposibilidades que hoy sujeta. Vos decís que no puede ser electo, cuando vos argumentaste por lo menos acá,
Dijiste claro, porque no puede ninguna tener función. otra función. No, tiene en una el otra caso del función. presidente y el vicepresidente, No, Nicanor. en el caso del presidente y vicepresidente, no pueden tener otra función porque la No, los Constitución senadores le impone. vitalicios, dijiste vos, que los presidentes tienen solamente la función de... ser. Pero Será no, pero no vamos a volver a necesariamente. discutir. Yo lo que Y les sí, pido es, no. como se nos va el tiempo, discutamos otras cosas también. Por ejemplo, mesas y juntas cívicas. ¿Cómo es el tema, Salas, del tema de las mesas y las juntas cívicas? Porque acá hay reclamos, digamos, a ver, ¿quién tiene que formar parte de esas mesas? El tercero... Bueno, la ley establece, o sea, que en este caso, de acuerdo al calendario electoral, se tiene que constituir la Junta Cívica a más tardar el 23 de febrero, en donde nosotros vamos a estar ya trabajando en forma directa. Hay dos posturas, eso hay que entender. ¿Qué es la Junta Cívica? Las juntas cívicas son organismos auxiliares de la justicia electoral que funcionan 60 días antes de unas elecciones y se extingue 30 días después, y tiene la misión y función de acreditar a miembros de mesa receptora de voto en el día de las elecciones, habilitarlas de distribuir los materiales, solicitarla, o sea, que tiene una función administrativa con la justicia electoral. ¿Tiene que estar compuesta por? La ley establece que debe estar compuesta por los partidos de mayor representación parlamentaria, tomando como base la representación de la Cámara de Senadores. Entonces, el artículo 34 de la 635 dice esto, y hay dos posturas en este caso, una postura, la del Partido Colorado, que ya ha expresado, y por otro lado del Frente Guazú, que también ya ha puesto su postura y tiene que dirimirse en los tribunales electorales jurisdiccionales entre el jueves y viernes seguramente. A ver, porque ¿cuál es el planteamiento de los unos y los otros? No sé. A ver. Para nosotros es claro, en el 2015... Pero tiene que haber 3 o 4. Sí, eso no son 5 miembros. titulares. Sin discusión, 2 pertenecen al Partido Colorado, con 2 suplentes, 2 al Partido Liberal, con 2 suplentes, y el quinto al Frente Guazú, como sucedió ya en el 2015 en las elecciones municipales. Fueron integrados de esa manera porque la concertación, a diferencia de las alianzas, son permanentes. Y esta concertación, el Frente Guazú, constituye la tercera fuerza en el Senado, en el Parlamento en general. Por tanto, digamos de una manera, el quinto lugar, con su suplente, corresponde al Frente Guazú, como ya tenemos el antecedente de las elecciones municipales. Y el Partido Colorado planteó que le corresponde a quién, al UNACE. ¿Es así? Claro, a los efectos de la integración posterior de mesa dentro de la Junta Cívica, nosotros entendemos que le corresponden 3 miembros titulares al Partido Colorado y 2 al PLR. ¿Por qué eso? Porque se tiene que aplicar el sistema DON, en primer lugar. Después, si queremos, vamos a responder sobre lo que dijo la incompatibilidad, la inhabilidad, pues son figuras distintas y hay una confusión muy grande en la exposición anterior. ¿Qué ocurre acá? El Frente Guazú nos están diciendo. Pero resulta que el Frente Guazú, que participó de las elecciones anteriores, que tampoco es permanente, eso no es cierto. Una concertación se forma y dura hasta que termina el mandato. Ahí se acaba la concertación, no es permanente. O sea, es para un periodo. Y ese periodo es el periodo constitucional. Después tienen que formar una nueva concertación. A diferencia de la alianza que termina el día de las elecciones. El día de la elección. La concertación dura el mandato. Sí. En los términos de la inscripción del Frente Guazú. Nosotros nos encontramos que no son los mismos. Hay otros partidos acá, que no son los anteriores, los que participaron de la elección anterior, por lo que la titularidad del Frente Guazú no es el mismo. Hay 3 partidos que salieron y otros 3 que entraron. En consecuencia, no se puede hablar del mismo ente, aunque tengan el mismo nombre. No son la misma concertación, son otra concertación. Pero está muy errado. A ver. A mal periodo. El Partido del Movimiento Patriótico... No, permíteme, sí, te doy nombre y apellido. Sí. Partido del Movimiento Patriótico Popular. Sí. Salió. Sí. No es parte. Partido del Frente Amplio salió. Sí. Partido Comunista Paraguayo salió. Sí. Muy bien. Ingresaron. Partido del Frente Patriótico TET. Correcto. Muy bien. Ingresó Partido País Solidario. No, ¿aquí ingresó? Ingresó, no estaba. No estaba. Acaba de ingresar. Bueno, no importa, pero el asunto que hubo cambios. E ingresó el movimiento político La Patria Primero, que tampoco estaba. Muy bien. El único que tiene continuidad entre todos ellos es Sixto Pereira. Después ninguno.
Entonces, acá me vienen un montón de nuevos movimientos a decirme, yo soy la concertación anterior. Y no son la concertación anterior. Es que está muy Y de hecho la ley tampoco dice que las concertaciones, y ahí te pregunto a vos, Salas, tampoco dice que la concertación participe. Bueno, Dice alianza, dice partido y dice movimiento. La ley no habla de concertación. En el artículo 34 no habla, No habla. pero es Bueno. una figura política posterior a esa ley, la Además, concertación. No, yo pero yo voy a Pero yo señalarle algo al no no quiero es opinar sobre eso, acumulativo. claro. Pero la entiendo. concertación No acumulo, dura claro. un periodo. Este Sí. periodo aún no terminó. Claro. Está Y bien, pero este periodo no pero- terminó pero- y estas elecciones pero se esta hacen para elección iniciar el próximo periodo. Es para el próximo Es para- periodo. no, Acá hay pero que se tener hace durante personería este periodo. para el empezar. próximo Pero periodo. sin consideración Después doctor. y otra cosa, después del Frente Guazú, la mayor fuerza es el Partido Demócrata Progresista. Así creo que se llama el partido de, Claro, pero- de Cire. Son 3 senadores, una C tiene 2 senadores. Y pero no porque le se tiene la alcanza. banca del Senado. Pero el don no esa le es otra alcanza. discusión, o sea, Si yo tiene que divido ser- por 5 mi voto, tiene no que entra ser- ningún PDP. Tiene No. que entrar por Pero don. mira, yo No. quisiera Pero hacer la ¿cómo no? siguiente Es el puntualización. Frente Guazú, ¿verdad? debe continuar. No, resulta que Ya- perfecto. A mí me gustaría, si es que, o sea, que abonaría la tesis de Villamayor, si lo que él explica ahí como un supuesto argumento estuviera en la ley. No es eso lo que dice la ley. ¿Y qué dice? Y aparte de eso, lo que la configuración que él plantea ahora se tendrá en cuenta para las siguientes elecciones. A ver. Esto, mis estimados amigos, Y- habla la ley justamente de la representación en el Parlamento. Esto que usted está diciendo, quién entró, quién salió, no es la representación actual del Parlamento. La representación actual del Parlamento es que la bancada mayoritaria en senadores es el Frente Guazú, después el PLRA. Y eso es lo que se tiene en cuenta. Así se hizo, se aplicó en el 2015 en las elecciones A municipales. ver, ¿ustedes como una Por se lo tanto, reclaman eso o no? El partido UNACEN sí no fue la que promovió esa idea de integrar la Junta Cívica ni miembros de mesa, pero nosotros estamos expectantes de lo que se resuelva, ¿verdad? Porque tenemos gente para cubrir las mesas y si así dispone el Tribunal Superior. Yo la verdad que en esto no sé lo que dice la ley, pero en esto yo estoy de acuerdo que sea el Frente Guazú. No coincido con ustedes, así como coincido en que tienen que participar todos, de verdad. El Frente Guazú tiene, de verdad, hoy día, pero no sé, las quisquillosidades, si el Frente hasta dónde dura, hasta cuándo y eso, pero sinceramente es el organismo que se llama Frente con más senadores y si hay un quinto lugar, yo creo que le corresponde. Ahora si el sistema DON dice que tiene que ser 3, 2, no quiero discutir. Tenemos el antecedente, en las municipales ya fue integrado de esta manera. Miembros de mesa fue integrado de esta manera, Junta Cívica fue integrado de esta manera y como bien dijo el doctor Constancio, se tiene en cuenta la representación de este Parlamento que termina el 21 de junio. No se tiene en cuenta el Parlamento siguiente, o sea, es esta representación y esta es la que debe ser. Incluso, yo creo que estamos quiero mezclando colocar los un temas. elemento más, ¿verdad? Incluso hubieron circunscripciones donde los tribunales tomaron una decisión de excluir de la Junta Cívica al Frente Guazú. Hemos recurrido y hemos ganado porque me parece razonable, O sea, de verdad, así me suena razonable, no conozco las leyes, así como hay otra cosa que no me suena Entonces, razonable. quiero volver a un tema. Para la elección 2013-2018 se aplicó con rigor el criterio que estoy exponiendo, con absoluto rigor, y todos estuvieron de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 2013? Y para la elección 2013-2018 integró el Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico y UNACEN. Y claro, porque la composición Muy bien. mayoritaria del Eso Parlamento quiere era decir, esa. muy bien, muchas gracias. 7 senadores por ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se toma ese criterio de composición del sistema DON, Sí. y se aplica con ese criterio, se formó. No es que tiene que haber 3 grupos, no dice eso. Se aplicó el sistema DON. Nadie protestó. A renglón seguido me dicen, en la municipal se hizo de este modo. Muy bien, en violación a la norma. Ningún problema. Resulta que la violación de la norma sirve como antecedente válido ahora para este tema, para integrar la Junta, y sin embargo no sirve para la candidatura se violó la de norma. Nicanor. Pero esa es Vos una me decís, forma- la es un concepto, perdóname, pero para nosotros resulta no se que violó en tu en el razonamiento, 2015. permitime que termine. Sí, En tu razonamiento anterior, la violación de la norma
no genera derechos. Sí, y ahora obviamente. resulta que traes una violación de la Pero norma ¿dónde? que te No tiene hay que violación generar de la derechos. norma, no hay- al contrario, No, hay un no se ha violado cumplimiento de la la norma. norma guaraneca. Esa es una Cuando- apreciación claro que sí, errónea. porque En se está absoluto. dando, se está aplicando lo que dice El de acuerdo a la, Frente a la Guasú no es el representación mismo- parlamentaria. El Frente Guasú no es el mismo Frente Guasú. Es una concertación El que Frente tiene Guasú. distintos integrantes. Pero mira, han cambiado. Estamos, mismo Ustedes vos lo han diste hecho en la un gesto. razón cuando dijiste que en el 2013 se integró de una manera. Y claro, porque se integró de acuerdo a la representación parlamentaria anterior al Por 2013. el sistema DON. No, no existe, no dice Pero eso la ¿cómo ley. no? No dice eso ahí. ¿Cómo? Vamos a ir a la composición de la Junta Cívica. Se ver, ¿qué dice compone la la Junta 34? Cívica Artículo a 34 de la partir ley del 635. resultado ¿Artículo? del 34 2008. de Se la ley compu- se 635 ha de compuesto esta la mesa Lee, del por 2013, favor, ¿verdad? vamos a ver el alcance del artículo La Junta 34. Cívica, carácter, composición, duración. Las juntas cívicas son organismos electorales auxiliares que funcionarán en los distritos y parroquias del país con carácter transitorio. Constarán de 5 miembros titulares y sus respectivos suplentes y serán integradas 60 días antes de las elecciones, extinguiéndose 30 días después de los comicios y sus funciones constituirán carga pública. Los miembros de la Junta Cívica serán designados por los tribunales electorales que correspondan a propuesta de los partidos, movimientos políticos y alianzas, inclusive dice, electorales. alianzas. Claro, pero que la concertación es concertación. posterior, en proporción con el resultado que hubiera obtenido en las últimas elecciones para el En Congreso. proporción con el resultado. Claro, eso no es... Para aplicar la proporcionalidad. Se usa el DON. sistema DON. Se usa el sistema DON ¿Y porque qué eso importa manda que el se use el código. sistema No, DON? la Bueno, proporción no se sé qué refiere importa, a pero la la tercera cantidad de fuerza miembros de la es- Junta la proporción Cívica, se no al Pero resultado de la ¿cómo yo elección estaría anterior. de acuerdo en decir que la proporción mía habiendo ganado es igual al que perdió? No entiendo. ¿Por qué? Cada- Claro, esa es la audiencia, ¿Cómo ¿verdad? yo voy a estar 2 y 2 sistema. con el PLR si yo gané la elección y ustedes la perdieron? ¿Por qué voy a estar igualitario? Pero Es proporción. No, porque la proporción... O sea, la proporción de somos todos iguales. No. A ver, Entonces, ¿cómo es la proporción? eso sí no me queda claro. Ahora En sí. proporción. Si es en proporción, ¿cómo Claro, se usa entonces la la proporción? primera fuerza, después está el PLRA y la tercera No, fuerza... ya sé, pero en si proporción es a qué? proporción, ellos tuvieron 44 senadores y ustedes 20 y pico, no me acuerdo. No, te digo 19 cualquier a cosa. 13, 19 a 13. Bueno, 19 a 13. Senadores, Y ellos sí. 6 era, o Seis. 5. Cinco senadores, Sí. Entonces te digo nomás, ¿cómo lo que se usa la proporción? ¿Sistema qué? La proporción. Porque no, la verdad, sinceramente, ¿por qué eso va a es lo ser que no sé. sistema Sobre- 2? Porque si no eso también es vamos a algo que decir- ¿qué dice- sistema no, quiere es- poner? es No, proporcional ¿saben Está por bien. qué? a la representación No, pero acá pues no es parlamentaria. proporcional bien. que sean 2 y 2, eso es cierto. Pero también, por ejemplo, si era proporcional así en general, entonces vamos a suponer que sea, te digo cualquier cosa, 2 colorados, un liberal, un Frente Guasú y uno del PDP, entonces tendría que ser, no sé cómo, no entiendo nomás cuál, en algún lado va a decir, sala, No, cuál no, es no. la La proporción. verdad es que yo no puedo opinar porque va a ser una pro-opinión, ¿verdad? Ahora bien, Pero si porque vos no nosotros sos estamos juez. más bien en la parte, no, con más razón, porque yo estoy en la parte administrativa, ¿verdad? Y estoy representando a la justicia electoral. Entonces son discusiones más bien jurídico-político en la cual yo no puedo... o sea, Ya sé, pero nadie el tri- sabe, ustedes el que sí tribunal entienden de electoral ley, o los tribunales electorales de no las dicen cómo va a circunscripciones. ser la proporción. No, la última, en algunos casos, para las últimas elecciones municipales, algunos tribunales integraron 3-2 y en otros casos era 2-2-1. Ese fue de acuerdo Pero se apeló. al criterio, Claro, claro. que se ganó. En, Se cuan- ganó. en cuanto Y al nos dieron criterio la razón. para las elecciones municipales. 3-2 o 2-2-1. Sí, así fue. Las Claro, últimas- porque en realidad el 2-2-1 significa 3 votos, están aliados. Ustedes. No, pero No. Entre está en la presidencia, pero el Frente Guasú tiene Claro. Candidaturas a senadores, Sí, bueno, ya sé, pero parlamentarios, digamos que son más en afines, ¿verdad? Porque están en la absolutamente, alianza. En con las intereses presidenciales- Pero van en contrapuestos. pos de la misma candidatura. Sí, no, pero En estamos algún en punto, otro- ¿verdad? Porque Van a todos ocupar todas las competimos en la mesas, lista de sí, no, senadores y demás. ¿verdad? Estamos La alianza contrapuestos. va a cubrir todas las Primero, mesas. o sea primero que lo ahí- que proponen no es proporcional. El sector ganador se queda en Bueno, minoría. pero ¿cómo se determina la proporción? Y Nosotros por lo tenemos que dice bajar, el Código tenemos- Electoral. y bueno, El Código Electoral pues dice no es- sistema no- DON. no establece, Para esa es integrar la los- integración, para es la integrar integración los según los colegiados, votos, ¿verdad? dice sistema DON, lo dice el Es Código. la proporción, yo creo que representa la proporción del Parlamento. No, pero yo creo, yo no hago... Bueno, jurídico. pero es así. Y tampoco Por eso ya porque se es así que estableció. se haga por Ya sistema tuvimos en DON. el 2015. No, pero hasta ahora todas sí. las integraciones se hacen por Resulta que sistema. la pero- violación del pero no, 2015 pero es una genera interpretación Todo se hace por tuya. sistema. No hubo violación en el 2015. Claro que hubo. No, Claro que hubo. no. Claro No que hay hubo. ninguna constancia que haya violación. Nadie recurrió nada de eso, ¿Y absolutamente. por qué ¿verdad? hay Al contrario, constancia? se recurrió cuando ¿Y por fue qué el hay reloj? constancia en Al la contrario, candidatura al de contrario, Horacio y en la hemos- candidatura al- de Nicanor
¿Dónde está esa constancia? Si hay una medida cautelar que dice que se puede candidatar nunca se trató el fondo de la cuestión y ustedes saben eso. Bueno, pues entonces pero es desde tu perspectiva nomás la violación, no existió ningún tipo de violación. Hablando de constancia, ¿dónde está la constancia de que se haya discutido el fondo de la cuestión y se haya dicho de que Nicanor está habilitado a ser senador? ¿Dónde está la constancia? Esa constancia no existe, me la dieron jamás ustedes. se discutió el fondo. Esa constancia se salieron por las ramas o fue por una cuestión formal. Esa constancia la dio el Frente Guazú y el PLRA es el día que votaron para que el señor Nicanor sea embajador. Entonces ese día dijeron, primero, no es obligatorio que sea senador vitalicio. Lo dijeron ustedes. Y cuando vos me decís, y yo te agradezco, que vos me digas, violaron la Constitución. Estoy de acuerdo, pero lo hizo el PLRA en bloque. Entonces, el mismo PLRA lo que no me puede decir es, violo la Constitución cuando me conviene y quiero un cumplimiento absolutamente estricto de mi interpretación cuando no me conviene. Es tu interpretación. Justificar la candidatura de Nicanor basado en una decisión parlamentaria. La discusión sobre la imposibilidad de Nicanor se está discutiendo en la justicia electoral. ¿Pero quién votó para que sea embajador? ¿Quién votó para que sea embajador? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos tratando en el juicio? Ustedes me dijeron. No, nosotros no la dijimos. propia acción de inconstitucionalidad que hizo Nicanor ante la Corte Suprema de Justicia, lo que dictó la Corte fue que... Para saber qué dijo. Yo lo que... La propia... Voy a terminar esta parte. La propia acción de inconstitucionalidad que planteó Nicanor cuando se dio la crisis, que el Senado no le dejaba jurar, lo que dijo la Corte fue que el Senado, que el único habilitado para entender en materia electoral y de elecciones nacionales es el Tribunal Electoral, la Justicia Electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Justamente lo que deben entender no es el Senado, es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y vuelvo a reiterar y me sostengo, si en ese momento hubo violación, eso no justifica de ninguna manera ni habilita que en estos momentos esa candidatura pueda entonces ser. yo me voy a tomar la libertad de argumentar mañana que ustedes alegan su propia torpeza. No, en derecho. No alegamos nada. No. Claro, porque si ustedes me dicen, perdóname, no hace falta subir el decibel. Si ustedes me dicen que tiene un mandato expreso, un único punto posible, porque eso me lo han dicho hasta el cansancio, cosa que te agradezco que te ratifiques, que tiene que ser senador vitalicio y no puede tener otra función, yo no puedo entender que ustedes hayan dado el acuerdo para que sea embajador, porque una vez que abrieron esa compuerta, pasó toda el agua. Tengo que dar la pausa. Eso le alcanza a Horacio Cartes. Un segundito. No, Horacio Cartes no, está impedido por el 237, está impedido. Tiene que gobernar y gobernar. Están mezclando incompatibilidad con inhabilidad. Bueno, lo mejor para tu fiesta y recepciones, Confitería El Molino, ya sabes, dirección España, casi Brasil, toda una tradición en Asunción. Teléfono 021 22 53 51 021 50 40 31, en la web www.confiterialmolino.com.pi. Pausa y enseguida volvemos. Camino a las elecciones generales. Aprenderán aquí todos los misterios. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional,
que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la Fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Ir a Europa y ver las estrellas no tiene precio. Viví la final de la UEFA Champions League Kiev 2018 con Mastercard. Tenés chance de ganar un viaje a Ucrania para vos y un acompañante. Comprando con tus tarjetas de crédito Mastercard del Banco Continental, acumulas cupones por cada 500.000 guaraníes. Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Bienvenida a la pasión del fútbol contigo. Contrata tu plan de TV familiar por 99.000 guaraníes durante 3 meses y viví lo mejor del deporte nacional con Tigo Sports. Contratá llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, cuando de construcción se trate, ya sabes, desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Servicio personalizado, rápido, eficiente y con una infraestructura con buenos precios, entrega inmediata y garantía de seriedad. Mateco es una empresa paraguaya con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo en un solo lugar, desde el cimiento hasta el techo. Avenida Madame Lynch, casi se ve ya la teléfono 501-700. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. Bueno, el tema tenemos que ir pasando porque no quiero dejar de los boletines, Salas. Ya, sí. ¿Cuándo van a estar? Va a estar el modelo de los boletines. El próximo domingo vamos a estar publicando, sí, ya por los 2 periodos. ¿Cuántos boletines vamos a tener ese día? Y vamos a tener... O sea que vamos a tener 6 boletines para los departamentos, 4 boletines para la capital. ¿Por y qué 3 menos para la capital? Y porque capital, la ciudad de Asunción no elige gobernadores ni junta departamental y 3 boletines para el exterior. En el exterior se va a votar solamente presidente de la República, senadores y Parlasur. Y acá es importante, Mina, vamos a tener boletines bastante de tamaño grande. En el caso de la Cámara de Senadores, por ejemplo, 32 listas presentadas. 32 listas. Parlamentario del Mercosur son 29 listas. Y después tenemos una serie de listas a nivel departamentales, tanto diputados, gobernadores, junta departamental. Es una especie de sábana cada boletín, ¿verdad? Casos de senadores y junta. Perdón, senadores Parlasur, en algunos casos diputados como departamento central, capital, Alto Paraná y Itapúa. Después el resto ya no son tanto. Y para lo que es presidente de la República, hay 10 candidatos. 10 luego hay. 10 candidatos a presidente de la República en este momento hay. Entonces va a haber una gama también, no grande de boletines porque no son los cuadros grandes, pero sí también va a haber variaciones para que la ciudadanía... ¿Y cómo quedaron con los colores que había también conflicto? Yo quiero saber de dónde los sacaron. Bueno, porque son unos colores interesantísimos. Sí. Ese bueno, verde aguacate, verde sí, marciano, verde... naranja toronja. No sé qué, una cosa. La verdad que para cada elecciones la imprenta que salen adjudicado le pedimos y bueno, elecciones tras elecciones se está multiplicando la cantidad de movimientos, partidos, alianzas, concertaciones, razón por la cual tenemos que seguir mayores gamas de colores. Ahí la función... En total para estas últimas, para esta última adjudicación de colores y números, anteriormente, por ejemplo, en cuanto a números, llegamos hasta 99 adjudicábamos. Después eso, a partir del año 2013, el PDP casualmente pidió el número 100, entonces ya de 3 cifras.
y ahora hemos otorgado hasta el número 999 y hemos otorgado 41 colores diferentes. Y nadie tiene el 666. No, 999 es lo que han elegido. Mira, nosotros en el caso del tema del color y el número, ¿cuál es la función principal? La identificación, que el elector sepa a quién le va a votar. Por eso es que nosotros, como nuestra campaña, que es alianza, varios sectores, varios colores, nosotros hemos solicitado y nos ratificamos en el pedido de que en el boletín de voto, en el cuadro que aparece, sea multicolor, ¿verdad? Porque identifica nuestra campaña. Sí, ya sé, pues sí, mi campaña identifica a mi perra Bilu, que es una chihuahua, ¿verdad? Porque yo la amo. No, pero otra cosa... que esté la chihuahua en el... Porque me pero en ese sentido, o sea, yo sí ya puedo... Yo creo que los colores, sinceramente, no puede haber tantos colores en un solo. En pues, ese si no, sentido, también para nosotros Patria Querida le pasó lo mismo. O sea, ya hay antecedentes de gente multicolor. en el caso del Encuentro Nacional, por ejemplo, en el año 1993, claro, también ha solicitado perdón, no, varios colores, los colores del arco iris, que la justicia electoral en ese momento lo negó. Ahora, de verdad, yo por ejemplo, facilita más para mí un número. Sí, el color ya sabemos, los liberales y los colorados son 100 años. Sí. 100 años, y alguna tradición implica. Pero después, sinceramente, el número y el nombre del partido es lo que la gente ya después vota. Porque hay tanta variedad que me dice se va a acordar de todos los colores. O sea, es imposible luego de los colores básicos si hay 100 movimientos, ponerle... El marciano. Claro, tenés que... Sí, ahí aparecen los marcianos y los de otros planetas. Claro. La verdad que hay 4 colores básicos. El cian, la magenta, el negro y el amarillo. Claro, y a partir de ahí se saca la derivación de 16 colores más. En síntesis, este tema de los colores ya se finiquitó el momento de hacer algún tipo de reclamo. No, yo creo que ya se ha finiquitado el partido que más ha reclamado. Es irrecurrible, pero vamos a diferenciar muy bien. Tenemos el... ¿Y la publicidad desde cuándo? ¿Desde hoy? Hoy lo que es propaganda electoral, hay que tener claro eso. Ahora, a partir de la propaganda electoral, que se entiende por propaganda electoral, afiche, pasacalles, pintatas, etc. Ya puede decir vote lista tal. Exacto. Pero por los medios masivos de comunicación recién desde el día 19 de marzo. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa, gente, y después les quiero hacer un comentario a ver qué me dicen al respecto. Atención, si estás buscando opciones de amoblamiento para equipar tu hogar, mira lo que son los muebles de impacto. Mira tener tu casa así decorada, preciosa. Bueno, descubrí ese universo impacto. Te espera en el showroom de la fábrica, ahí en el kilómetro 2 de San Lorenzo, o en la tienda nueva que tienen en el Shopping del Sol. Teléfono 573-230-1. Impacto, todo para tu hogar y tu oficina también en un solo lugar. Y hacen unas cocinas y unos placares fabulosos. Después le voy a traer la foto de la cocina que me está haciendo impacto. Bueno, atención que Sanicer evolucionando en el mercado, tiene 29 años, ya cumple 30 ahora, con calidad, garantía, asesoramiento, todo lo que es para terminación de obra, pisos, todos los baños, griferías. Acércate a Sanicer y conoce todo lo que tienen para brindarte el confort que buscas. Queda en la avenida Eusebio Ayala, casi 1 de noviembre, eso es al lado ahí prácticamente del viaducto de General Santos, sobre Eusebio Ayala. Teléfono 208-250. Sanicer, construyendo juntos. Ya sabes que tiene ofertas semanales y los primeros sábados de cada mes una mega feria. Estacionamiento propio y entregas a domicilio. Pausa y enseguida volvemos. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar.
Bienvenidos los amigos del verano. Bienvenidas las ofertas en smartphones. Llévate un LG Stylus 3 con 60% de descuento, sujeto a un plan mínimo. Acércate a una tienda Tigo y comenzá a compartir el verano. En Tigo, el centro sos vos. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Bienvenidos los amigos de verano. Bienvenidas las ofertas en smartphones. Llévate un B-Mobile AX10 65E sin contrato, sin plan. Acércate a una tienda Tigo y comenzá a compartir el verano. Tigo, el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, les puedo preguntar a ustedes si es una impresión mía, pero realmente hoy también me decía Jenny lo mismo, así que coincidimos en eso. Porque decíamos, mira, estamos a 2 meses de las elecciones, ¿verdad? Y de verdad yo no siento nada. O sea, mira, desde que hubo elecciones del 89 para adelante hasta hoy, te juro que ninguna elección, yo nunca sentí esta sensación, de estar a 2 meses y es como un día cualquiera. Entonces yo creo que me convertí en modelo, ¿verdad? Extra large, obviamente. Claro. Porque es como si yo estuviera en una burbuja. Nada, en serio, yo no veo así esa... No hay pasión. No hay pasión. A ver, ¿qué está pasando? Digamos, hay tan poco desinterés de la ciudadanía, entendería, pero tampoco de los políticos, porque los políticos son los que tendrían que mover el avispero, digamos. Yo creo que ahora tenemos, por ejemplo, el tema de las redes sociales, la comunicación se hace más vía no, los... ni en las redes, no veo tanta calentura. Anteriormente, o sea, esta es una impresión nomás también lo que estoy diciendo. Anteriormente la comunicación solamente se hacía por medio de la vía pública, pasacalles, pintatas, afiches, ¿cómo se llaman los volantes? Entonces, seguramente, bueno, había una no, pero en la interna sí había más sensación, ¿verdad? Nosotros, nuestra campaña, nuestros candidatos están recorriendo el país, escuchando a la gente. Y bueno, nosotros sí sentimos una recepción muy importante y entendemos que la campaña nos lleva a una victoria, tanto a la lista 5 y también muy seguro de lo que es nuestra candidatura en el Senado, para la sur de la lista 2. A ver, pues yo creo que es igual que siempre. Bueno, es natural quizás en este último tiempo que las campañas más se masifican los días previos. Y bueno, estimamos que a partir de la segunda quincena de marzo empezaría una campaña fuerte. Sí, estimo, pero te digo más que en relación a otras elecciones, a esta altura ya estaba... La verdad que la interna fue mucho más apasionada, eso sí, se sintió bastante. Me acuerdo que yo inclusive no salí de vacaciones, o sea, me quedé acá porque pensé que, bueno, las elecciones están cerca, va a haber mucho movimiento, no sé más ni a quién invitar, invento esos temas, bueno. O sea, nosotros somos una invención. No, un invento, por suerte esta vez no un invento. Somos una invención. Sí, pero en serio, hasta ahora el panel más divertido que tuve, pero increíble, cómo no hay casi debate, no hay entusiasmo. Yo le digo sinceramente. Bueno, tal vez también todo el año 2017 fue un año muy fuerte, de mucha actividad, de mucho debate. Algo pasó, pero seguramente, no sé, pero yo les veo distintas. Yo creo que hay un efecto también socioeconómico, no solamente las elecciones, el país está sufriendo una serie de crisis, ¿verdad? O sea, la gente hoy está sin muchos medios que antes, ¿no es cierto? Hay una profunda crisis económica, de empleo, es decir, se sufre por supuesto los embates y los efectos
de un periodo de gobierno en que se ha priorizado absolutamente... Pero con más razón, todos los pobres tendrían que estar saltando, entonces para echarle. Pero por supuesto que hay el ambiente general, o sea, que no solamente en el electorado, ¿verdad? Sí. En muchos estratos sociales, o sea, en varios aspectos, hay una sentida crisis, ¿verdad? Entonces, también eso no es ajeno, periodos de crisis, ¿verdad? por ejemplo, cuando el periodo de González Macchi a Nicanor, digamos, lastimizo que me parece claro, cuando eso Juan Ernesto, cuando quiso vender toda la ANDA y compañía, nos enfrentamos muy fuerte con él, ¿verdad? Y bueno, y por eso perdía más. Una dinámica, movilización, le hicimos huelga, sí, pero ahora no pasa nada. Un montón de cosas, ¿verdad? Y bueno, a eso me refiero, o sea, hubo épocas peores. De crisis, no, evidentemente la crisis no es el factor. No es el factor, eso, a eso no me refiero. A ver, más bien, ¿cómo sentís? ¿Vos sentías así ese fervor electoral o no? Así como ciudadana, digamos. Como ciudadana yo creo que está cambiando la forma de hacer política, Mina. Los jóvenes se enfocan, así como dice el apoderado del Partido Liberal, en las redes sociales. Si se hace el trabajo en el interior, como nuestro partido que trabaja mucho en el interior, pero no se hace eco aquí en la capital, ¿verdad? Nada más que ¿Y vos, eso. Ernesto, cómo ves? O sea, yo creo que se está haciendo el trabajo. Sí, no, lo que estamos haciendo el seguro que hacen, estamos pero, todos los días en la calle. Digo la percepción en general, digo, no, yo no digo que no estén ustedes trabajando. No, ¿será que no tenés un candidato ahora, Vina, y antes tenías o algo así? Yo no tengo ni un candidato. Hay entusiasmo, no, yo no creo que no. Hay entusiasmo, se está trabajando en eso, las reuniones son importantes. Ya me di cuenta que no hay que tener candidato. Nosotros vemos la campaña, sobre todo del PLRA, en eso de la lista 5, están poniendo los Gendusé muy original. Muy original. ¿Cómo? Que es muy original el tema, se está escuchando a la gente, es de una originalidad espectacular, es muy bueno. Bueno, pues sirve, nunca se escuchó. No, claro, y por eso los Gendusé. Estamos, no, yo te digo que es muy original, le felicitamos por eso, es muy bueno. Y es bueno porque tiene resultados. Y eso se va a ver el 22 de abril. Y lo de la maratón también. La diferencia es que la nuestra había gente. El problema es que ustedes copian. Ay, qué cada malo, actividad que nosotros hacemos, ellos copian. Pero yo pensé que era exactamente al revés. Todo el año pasado nosotros hicimos eso. Orero Gendusé. Orero con la maratón, pescó ahí la maratón. Bueno, y así es. Detrás de nosotros vamos a llegar también. Es que le estoy felicitando por la originalidad del programa. Bueno, ahora viste, estamos empezando a calentar el debate. Entonces, parece que hoy, justo cuando se termina. Sí. No, todo el debate fue interesante, en serio. O sea, que hay que decir que hoy se ha iniciado la campaña. Muchas gracias por venir. Obviamente vamos a hacer el seguimiento de todo esto. Y gracias por acompañarnos. Ya saben, de lunes a viernes, de 8:30 a 12, Radio 1000 AM. Y el próximo jueves en Noticias Paraguay, Canal 15 de Tigo. Chau, muy buena noche. Hoy por fin se encendió la campaña. Lunes de Mía fue presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada.